cómo trabajar con ficheros externos de texto y para ello vamos a utilizar el módulo estándar de Python IO. ¿Qué sentido o qué objetivo tiene el trabajar con archivos externos a la hora de programar en Python? Bueno, pues el principal objetivo es la persistencia de datos. ¿Qué es la persistencia de datos? Pues la posibilidad de guardar los datos que has estado utilizando en esa aplicación Python en la que estás trabajando, la que estás programando, para que no se pierdan. Hasta ahora, todos los programas Python que hemos realizado, la información que hemos manejado en esos programas de Python se perdía al cerrar el archivo. Si guardábamos un valor en una variable, pues evidentemente si cerramos ese archivo en el que estamos trabajando, en ese archivo de Python, pues esa variable y la información que hay en su interior se pierde. La persistencia de datos consiste en, de alguna forma, almacenar esos datos que has ido manejando durante la ejecución del programa para que no se pierdan y de esta forma tener disponible esa información, esos datos, en un futuro para trabajar con ellos en la misma aplicación o incluso en otras aplicaciones. Entonces, a la hora de almacenar datos, para que no se pierdan, tenemos dos alternativas. Guardar esos datos en archivos externos, que es lo que nos va a ocupar los próximos vídeos, y guardar esa información en bases de datos, que lo trabajaremos, lo veremos más adelante en este curso. Bien, a la hora de guardar la información en archivos externos, hay archivos de muchos tipos. Tenemos, por ejemplo, archivos binarios, tenemos archivos de texto plano y luego, pues dentro de cada una de estas categorías, a su vez, tenemos muchos diferentes tipos de archivos. Vamos a ver cómo guardar la información en archivos externos de texto plano para poder guardar texto y vamos a ver cuáles son las fases necesarias para guardar esta información en archivos externos, sean del tipo que sean. Estas fases son 4. Lo primero que debemos hacer es crear un archivo externo. Una vez que ese archivo externo se ha creado, debemos abrirlo. Una vez que está abierto, manipularemos ese archivo, pues o bien para introducir información en él, o bien para leer la información que hay almacenada en ese archivo externo. Y por último, cuando ya has terminado de trabajar y manipular ese archivo, lo cerramos. Esas son las 4 fases. Vamos a trasladar todo esto a la práctica creando un sencillo programa de Python que creará un archivo de texto en el mismo directorio donde estamos creando ese programa Python, abriremos ese archivo de texto, agregaremos y leeremos texto del archivo y lo cerraremos. Así que vamos a ello. Como dije hace un instante, para realizar todo este tipo de operaciones con archivos externos vamos a tener que trabajar con el módulo IO de la biblioteca estándar de Python, un módulo estándar. Es muy recomendable que vayáis a la documentación de Python que ya os he indicado en otras clases anteriores y que en esta documentación pues vayáis a Library Reference y aquí pues busquéis ese módulo IO y le echéis un vistazo. Bueno, si utilizamos el buscador del navegador de turno lo encontrará rápidamente, ¿no? Fijaos que aquí me dice Core Tools for Working with Streams, es decir, herramientas de núcleo para trabajar con flujos de datos, con strings. Los streams son flujos de datos que nos permiten trabajar con archivos externos en las dos direcciones, es decir, desde el programa hacia afuera y también desde fuera hacia el programa. Bien, pues si pulsamos en este módulo IO, pues yo recomiendo que echéis un vistazo a toda esta documentación, un vistazo por encima, no hace falta que sea muy exhaustivo, pues para tener una noción de cuáles son los métodos que podemos utilizar a la hora de trabajar con este módulo para manipular archivos externos. Y bueno, pues después de echar el vistazo, seguramente tendréis más claro cómo se trabaja con este módulo.